lugares más predilectos de nuestro Señor Jesús fue la región de Cesarea de Filipos. Una región aquí al lado de las montañas, en fuentes de agua que alimentaban el Jordán y el mar de Galilea. Una región alejada de Jerusalén. De hecho, estamos en el lugar más alejado que posiblemente Jesús haya viajado. Y es interesante que los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan presentan en forma paralela que cuando Jesús sabe que ha de ir a Jerusalén a morir, como dice Lucas en el capítulo 9, 51 y 52, que puso su rostro hacia Jerusalén. Como dice Mateo, que después de la confesión de Pedro, él sabía que tenía que anunciar su muerte y padecer por los ancianos. Es en este lugar donde creemos que Jesús se alejó completamente del ruido que tenía alrededor suyo en Capernaum, su ciudad sede, y se vino lo más lejos posible, a la altura de la montaña, aquí en las alturas del Golán. Un poco más allá tenemos la frontera con Siria, un poco más allá tenemos la frontera de lo que hoy es el Líbano. Estos eran los territorios de Israel. Lo más alejado de la élite de Jerusalén, Jesús se retrae de todo el mundanal ruido para estar aquí en la naturaleza, para prepararse para su muerte. Esa muerte que nos dio a nosotros la posibilidad de salvación. Esa muerte que nos dio a nosotros la única esperanza de vida, de alguna vez encontrarnos con Jesús nuevamente. En este lugar, en Cesarea de Filipo, Jesús hizo a sus discípulos una de las preguntas más importantes de su ministerio. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sabemos que los discípulos mencionaron varios de los grandes profetas del Antiguo Testamento como Jeremías o el gran profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Pero Pedro hizo una gran confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esa confesión, Jesús le hace claro a Pedro que ha recibido una revelación divina, porque solo aquellos que han recibido esa revelación del Padre pueden entender que Jesús es más que un hombre, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Jesús entonces le dice a Pedro, sobre esta roca, sobre esta confesión que has hecho, yo voy a construir mi iglesia. Y las puertas del Hades, esto es, las luchas, los sufrimientos, las persecuciones que la misma tendría que sufrir, no prevalecerán contra ella. Profetizaba Jesús de esa manera el triunfo del movimiento cristiano, que se extendería por todas estas áreas y más allá alrededor del mundo. No podría ser otra persona la piedra principal sobre la cual se construiría esta iglesia, sino Cristo mismo, la confesión de Pedro. Porque el mismo Pedro, cuando abrimos su carta, su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 4 en adelante, él va a hablar de Cristo como la piedra principal del ángulo. Esa piedra que los edificadores desecharon, Pedro dice, ha llegado a ser la principal piedra del ángulo. Pero no termina allí el mensaje de Pedro en conexión con las piedras, sino que dice, ustedes también, esto es los discípulos, son piedras vivas en el templo de Dios, en el templo y en el movimiento cristiano, que ha sido construido sobre otras piedras vivas que menciona Pedro en esta porción, los apóstoles y los profetas. Qué tremendo privilegio de ser una piedra viva en el templo de Dios, construidos sobre la simiente firme de Cristo. Podemos aumentar y edificar más y más alto el reino de Dios en este mundo con nuestro testimonio, con nuestra vida como seguidores del Salvador.
Después de la confesión de Pedro, que fue reveladora, nos lleva a pensar y a reflexionar lo siguiente. Jesús estaba preparando no solamente a Pedro y a sus discípulos para lo que venía posteriormente, que eran los inminentes sufrimientos, su pasión, su muerte y hasta su resurrección. En realidad, esto era determinante para que Pedro, al igual que los discípulos, pudieran no solamente reconocer al Cristo como el fundamento del pueblo y de la iglesia, pero también nos lleva a pensar a nosotros en la actualidad que debemos también entregarnos a Dios, pero más que eso también es reconocerlo como nuestro Salvador, y en la cual tú debes de responder a la siguiente pregunta. ¿Tú realmente has confesado que Cristo es tu Señor? ¿Realmente estás preparado para este tiempo final de la historia? Qué importante es pensar en esta roca que está aquí a mi lado, donde nos hace pensar que Cristo debe ser siempre la roca de tu vida, sobre todo en este tiempo final de la historia. Qué importante que, así como Pedro confesó, reconoció a su Señor, tú puedas en este tiempo final de la historia reconocerle y continuar pensando y colocando tu fe, tu esperanza en Cristo, que es el fundamento de tu vida y de la iglesia.